Queremos graficar la función de valor absoluto, y OG de x es igual a 1, 2 negativo el valor absoluto de la cantidad x menos 3 más 4. Esta ecuación es la forma estándar de una función de valor absoluto, que es y es igual a veces el valor absoluto de la cantidad x menos h más k donde los valores de a, h y k transforman el gráfico de la función primaria o de valor absoluto básico, que se muestra aquí. Comencemos determinando los valores de a, h y k, y describiendo el tipo de transformación. Notaremos que a es igual a 1, 2 negativo. Entonces, porque a es negativo, tenemos una reflexión a través del eje x, y porque el valor absoluto de a es positivo 1, 2. Tenemos una compresión vertical por un factor de 1, 2 que hará que el gráfico sea más ancho. Observe dentro del valor absoluto, la forma es x menos h, y tenemos x menos 3, y por lo tanto h es positivo 3. Entonces, porque h es positivo 3, tenemos un desplazamiento de 3 unidades a la derecha. Y finalmente notamos que k es igual a 4 positivo. Como k es positivo 4, también tenemos un desplazamiento hacia arriba de 4 unidades. Para resumir, a es igual a 1, 2 negativo. Queda una reflexión a través del eje y una compresión vertical por un factor de 1 o 2, y el gráfico se abre hacia abajo. Nuevamente, el gráfico se abre hacia abajo debido a la reflexión, o porque a es negativo. Como h es positivo 3, tenemos un desplazamiento hacia la derecha 3 unidades, y porque k es 4, tenemos un desplazamiento hacia arriba 4 unidades. Y el vértice es 3,4. Verifiquemos la transformación, utilizando software de gráficos, y luego volveremos y graficaremos a mano. Primero cambiemos el valor de a negativo 1, 2. Que reflejará el gráfico a través del eje x, y también realizará una compresión vertical por un factor de 1, 2. Entonces, si echamos un vistazo a este punto en la función padre, que es 2,2, si multiplicamos la coordenada y de 2 por un 1, 2 negativo, 2 veces 1, 2 negativo es 1 negativo, lo que nos da un punto correspondiente después de la reflexión y la compresión vertical, que es 2, negativo. Y observe cómo este punto aquí es negativo 2,2. Nuevamente, si multiplicamos la coordenada y de 2 por la mitad negativa, eso nos da 1 negativo, el punto correspondiente es 2, negativo 1. En este punto aquí. Y ahora cambiemos h por 3, observe que cuando h es 3, la gráfica se desplaza 3 unidades hacia la derecha. Y finalmente, k es positivo 4, lo que desplazará el gráfico hacia arriba 4 unidades. Aquí está el gráfico final de la función de valor absoluto dada. Volviendo a nuestro trabajo, ahora grafiquemos esto a mano. Primero realicemos la reflexión a través del eje x, y la compresión vertical por un factor de 1 o 2, multiplicando las coordenadas y de los puntos en la base. O la función de valor absoluto principal que se muestra aquí, con un 1, 2 negativo. Notaremos cómo está el vértice en el origen, o 0,0. Si multiplicamos la coordenada y de 0 por 1, 2 negativo, todavía tenemos el par ordenado de 0, 0. Entonces, este punto es el vértice después de la reflexión y la compresión vertical. Y para evitar fracciones, usemos puntos donde las coordenadas y son múltiplos de 2, usemos 2,2, y negativo 2,2. Nuevamente, multiplicamos las coordenadas y por 1, 2 negativo, 2 veces 1, 2 negativo es 1 negativo y, por lo tanto, el punto correspondiente. Después de que la reflexión y la compresión vertical van a ser 2 comas negativas, que es este punto aquí. Y luego, usando este punto, 2 veces negativo 1, 2 también es 1 negativo, dándonos un punto correspondiente de 2 negativos, negativo, que es este punto aquí. Entonces, este sería el gráfico después de la reflexión y la compresión vertical. Observe cómo solo toma el vértice, y un punto a la izquierda, y a la derecha del vértice para hacer un buen gráfico después de la transformación. Y ahora tomaremos estos 3 puntos clave, y los desplazaremos a la derecha 3 unidades, y hacia arriba 4 unidades. Avancemos y comencemos con nuestro vértice, desplazaremos el vértice a la derecha 3 y arriba 4. Este es el vértice de la gráfica de la función de valor absoluto dada. Y ahora cambiemos este punto a la derecha 3 y arriba 4. Entonces, justo 3 y 4 arriba. Y también cambiemos este punto a la derecha 3 y arriba 4.
Y ahora tenemos suficientes puntos para hacer una buena gráfica de la función de valor absoluto dada. Y para evitar confusiones, borremos la función verde. Nuestro gráfico final es la función azul, que se ve así. Para verificar este gráfico, siempre podemos hacer una tabla de valores, lo que he hecho aquí en esta diapositiva. Es posible que desee pausar el video, y verificar que estos puntos estén en el gráfico de nuestra función de valor absoluto final. Espero que hayas encontrado esto útil.